Bueno, ahora sí, quiero compartirles una palabra que Dios me estuvo hablando en estos días. Se llama Visión y Llamamiento de Isaías, pero vamos a ponerle nuestro nombre. Amén. Vamos a decir visión y llamamiento de nadie. A ver, cuando yo digo ustedes ponen su nombre. Visión y llamamiento de... Ahora sí, muy bien. Porque yo sé que hoy Dios algo quiere hacer en tu vida, hoy Dios nos está llamando. Y vamos a compartir Isaías 6, versículo 1 al 7. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Saben que mientras que yo leía estos pasajes, entendía que Dios había llamado al profeta Isaías profeta antes de serlo. Si ustedes leen el capítulo, ¿sí?, se dan cuenta que es el capítulo 6. Y hay 5 capítulos antes que empiezan con visiones que Dios le da al profeta, pero antes de llamarlo profeta. Esto nos quiere decir de que Dios muchas veces se maneja de una forma en la que nos empieza a dar indicios de lo que en el área en que nos va a llamar. Quizás muchas veces nos encontramos con que tenemos sueños y se cumplen, con que Dios nos revela a través de esos sueños. Quizás hay otro tipo de llamados, evangelismos, quizás pastores, uno se da cuenta. Y uno a veces... Dios nos va revelando en el tiempo, pero esto no quiere decir de que de un día para otro, si Dios me llama, yo me voy a levantar. ¿Sí? Porque, como les decía, antes de que Él tenga esta visión de ser llamado por Dios, Él ya había tenido otras visiones que eran profecías para el pueblo de Israel. Dios ya había activado en Él el don de profecía, pero todavía no lo había llamado profeta de Israel. Entonces, el primer punto que quiero hoy compartirte es que quizás Dios te dé una palabra, quizás Dios te llame o quizás Dios empiece a activar tus dones, pero eso no quiere decir que vos de un día para otro vas a ser profeta, vas a ser evangelista, aunque Dios sí de la noche a la mañana puede levantarnos profetas, evangelistas, pastores, ¿sí? Entonces, el primer punto es la espera. Quizás muchas veces esta es la parte que más nos cuesta, cuando estamos viendo que Dios en nosotros está haciendo algo, Dios nos está usando, pero estamos esperando el extra, estamos esperando quizás el título. Quizás el profeta no estaba esperando un título, pero sí se estaba dando cuenta que Dios lo estaba llamando a ser un profeta. Saben que Dios no elige a cualquiera, pero sí a nuestros ojos puede elegir a un cualquiera. ¿Qué te quiero decir con esto? Leímos recién que el profeta, cuando está delante de la presencia de Dios, su pensamiento no fue: wow, estoy en la presencia de Dios, porque él ya había tenido visiones, ya había vivido cosas sobrenaturales, pero nunca Dios lo había llamado todavía. Entonces, su primer pensamiento fue: ay de mí, que yo tengo mis labios impuros. Y sabés que el diablo es experto en hacernos creer que nunca vamos a ser suficientes, nunca vamos a dar el nivel que necesitamos para poder servir a Dios. Quizás el profeta había ya sido profeta sin el título, pero cuando Dios lo llama,
entra inseguridad en su corazón. Y él dice, mis labios están sucios. Yo no puedo hablar palabra de Dios cuando mis labios los uso para hablar cosas malas. Sin embargo, en los capítulos anteriores vemos que Dios ya había usado sus labios. Entonces nos damos cuenta que una de las cosas que el diablo más ataca es en nuestra inseguridad. Justamente nos hace creer que nunca vamos a ser suficientes para ir a predicar, para cumplir el llamado de parte de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando yo entendí esto, porque a mí también me pasaba de que yo decía, bueno, Dios me llamó a esto o anhelo que Dios me llame a esto, pero me falta un montón. Tengo que tener un montón de años, tengo que hacer un montón de cosas. Y sí, uno se tiene que preparar. Pero eso no quiere decir de que Dios no quiera usarte así tal cual sos. Eso no quiere decir que hoy tu vida no sea un impedimento para que Dios te use, para que Dios te pueda levantar. Y como te decía antes, es el primer pensamiento que se nos viene porque no es nuestro, sino que es el diablo intentando decirte no vas a poder. ¿Cómo vos vas a ir a predicar allá si te conocen? Si conocen tu vida, si conocen tu familia, si conocen lo que pasaste, lo que haces. Y en esas cosas es cuando el diablo nos empieza a callar. Empieza a justamente a hacer que nosotros tengamos esa inseguridad y decir, no, mejor espero. El día que me levante, el día que ore todos los días, el día que sepa de la Biblia de principio a fin, que me la sepa de memoria, siempre nos va a faltar algo. Y saben que el único que estuvo realmente preparado fue Jesús. Porque si nos damos cuenta, los discípulos no fueron llamados, ni siquiera eran parte de lo nuevo que Jesús iba a enseñar. Porque no nos olvidemos que hasta que Jesús llegó a la tierra, todos cumplían las profecías, todos cumplían una palabra, cumplían con la Biblia, y era todo totalmente distinto a cuando vino Jesús a la tierra. Entonces los discípulos no estaban preparados. Sin embargo, Jesús se les acercó y le dijo, hey, ¿vos qué estás haciendo ahí? Bueno, ahora vas a venir conmigo porque yo te voy a preparar a partir de ahora. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención? Que hay muchas generaciones enteras que están atadas por esto mismo, por este mismo pensamiento, que jamás voy a poder salir de la pobreza, jamás voy a poder salir de las deudas, jamás el vicio va a salir de mi generación, jamás la delincuencia. Hay tantas ataduras espirituales que simplemente se rompen creyendo que Dios me está llamando a mí a romper con esas maldiciones, creyendo que Dios a través de mi vida puede cortar maldiciones. Porque si ustedes prestan atención, dice que el profeta vivía con el pueblo que era igual que él. Eso incluye a su familia. Esto quiere decir que en lo que él se equivocaba, su pecado mayor, porque esto no quiere decir que era el único pecado. Si a él remarcó esto, quiere decir que era lo que él sabía que tenía que cambiar. Era algo que no podía seguir en su vida. Sin embargo, en su familia y en todo el pueblo, esto era algo que no podían romper. Entonces Dios lo elige. Y antes de levantarlo como profeta, dice que se le acercó un ángel con una brasa y lo apoyó sobre sus labios. Y le dijo, ahora tu pecado está limpio y tus labios están limpios. Y me llevo toda culpa. Y esa es la segunda herramienta que tiene el diablo en nuestras vidas, la culpa. No, nadie te va a perdonar de lo que hiciste. Jamás vas a recuperar lo que perdiste. Jamás vas a ser quien eras. Jamás la gente se va a olvidar de quién fuiste, de lo que te equivocaste. Y la culpa es una raíz de amargura tan grande que llega un momento que nosotros nos estancamos ahí. La culpa lleva a la vergüenza. Una persona que tiene vergüenza de sí misma, de lo que hizo, no tiene carácter, no quiere hablar, no quiere que nadie lo vea, quiere estar escondido. Porque ¿cómo voy a hablar yo? En cuanto hable, ¿qué me van a decir? Ah, pero vos. Entonces el diablo nos empieza a atacar con esas cosas
diciéndonos, no vas a poder, nadie se va a olvidar de lo que hiciste porque yo no me olvido y te voy a condenar siempre. Pero a mí lo que me llama la atención es que el ángel, cuando le pone la brasa en los labios, no le dice, a partir de ahora vas a tener labios perfectos. A partir de ahora tus palabras van a cambiar. No, él le dice, me llevo tu culpa y sos libre de pecado. Entonces, el cambio viene porque nosotros tomamos la decisión. Viene porque entendemos que Dios nos está llamando y queremos cambiar. Porque quizás Dios sí podía haberle dicho al ángel que limpie sus labios y que cambie su corazón y que ese pecado él ya no lo cometa. Sin embargo, no le dijo eso. Sin embargo, le dijo, estás libre de culpa, pero ahora depende de vos. Que a partir de ahora uses tus labios para bendecir o para maldecir. Y ese es otro punto que te quiero decir. Donde el diablo te ataque y te humille, va a ser lo que Dios va a usar para traer bendición. Porque sus mismos labios que declaraban cosas feas, no especifica la Biblia, pero dice inmundo. Algo inmundo quiere decir que nada de lo que decía era bueno. Entonces, lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida es hacer ese cambio. Lo que el diablo estuvo condenando en tu vida, lo que el diablo estuvo usando para atarte, para hacerte creer que no ibas a poder, que no lo ibas a lograr, Dios te quiere decir, entrégamelo a mí, porque yo sí lo voy a usar para hacer de bendición. Lo que el diablo quiere usar para humillarte, para avergonzarte, para hacerte sentir que nunca vas a ser suficiente, Dios hoy te dice, en mis manos lo imperfecto se vuelve perfecto. En mis manos vos sos una persona que quizás a los ojos de afuera sos vil y menospreciado, pero en mis manos vas a ser un predicador, una predicadora, evangelista, profeta, no sé a lo que Dios te llamó, pero hoy Dios te dice, viene ese cambio para tu vida. Dios no solo lo eligió para profetizar a su pueblo, sino también lo llamó a ser el profeta de su propia casa. ¿Sí? A través de su vida, como te dije antes, esas maldiciones iban a terminar. Ahora la gente que lo rodeaba ya no iba a acercarse con él al del labios inmundos, sino que la gente que quería estar cerca de él iba a ser gente que realmente quería cambiar. Así que si hoy la gente que te rodea no es gente que te bendice, es tiempo de cambiar a tu alrededor. Es tiempo de empezar a tener gente que te acompañe en la visión y en el llamado de Dios. No gente que te diga, ahora te acordaste de ser cristiana y ahora te vas a levantar, ahora, no, y cállense que vino la pastora. Saben que muchas veces el diablo usa gente que amamos con todo nuestro corazón para querer avergonzarnos. Pero en Dios no vamos a tener vergüenza, porque el diablo mismo se va a callar cuando una persona ungida llega a un lugar. Cuando tenemos la unción de parte de Dios, los demonios se tienen que sujetar. Así que no tengas miedo si tenés que callar a alguien, no tengas miedo si tu misma presencia empieza a desatar algo raro, porque ese es el Espíritu Santo incomodando para que las personas quieran lo que vos tenés. Y ya no van a venir a condenarte, sino que van a decirte, ¿cómo hiciste? Porque llevo años intentando salir de acá y sin embargo vos pudiste hacerlo de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque vino un ángel y me entregó, me tocó con su brasa en el área donde yo era débil y hoy soy fuerte, como dice la palabra. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención también? Que el ángel tocó, cuando toma la brasa, dice que la agarra con unas tenazas. Sin embargo, cuando se las apoya en los labios del profeta, apoyó la brasa. ¿Entienden? Entonces eso quiere decir que algo que un ángel no puede tocar, Dios a nosotros en su misericordia nos entrega cosas aún mayores. Entonces, ¿cómo no vas a querer levantarte? ¿Cómo no vas a querer ser usado por Dios si Dios nos puso por encima de los mismos ángeles? Si Dios te está diciendo en esta noche, esa debilidad hoy
ya no va a ser tu debilidad, va a ser tu fortaleza. Eso que te estuvo atando, que estuvo atando a tus generaciones, que trajo maldición, hoy yo me lo voy a llevar y lo voy a convertir en tu testimonio que va a traer bendición a cada hogar. Sabes que muchas veces nos toca atravesar cosas que no entendemos en el momento y después Dios nos manda a hablar con alguien que está pasando lo mismo. Y quizás esa persona ni siquiera lo sabía. Quizás esa persona no sabía que nosotros pasamos eso. Sin embargo, Dios ya nos dio autoridad porque ya vencimos sobre eso. Entonces, hoy Dios viene a decirte, primeramente, que toda culpa y toda condenación Jesús se la llevó en la cruz. Hoy no necesitamos que venga un ángel a tocarnos porque ya Jesús pagó el precio por nuestros pecados y lo hizo para siempre. Quizás en este tiempo donde estaba el profeta Isaías, Jesús todavía no había llegado a la tierra y uno tenía que matar animales, hacer sacrificios, como hablábamos el domingo, hay un montón de sacrificios. Hoy nuestros sacrificios son distintos porque vino alguien a este mundo a morir por nosotros y a decir, yo me llevé tu culpa, yo me llevé tu condenación, nadie te va a poder hacer frente porque a partir de ahora te hago coheredero del reino junto conmigo. Y qué poderoso que es cuando podemos entender esto, cuando podemos entender que somos juntamente con Cristo coherederos. Y dice, mayores cosas que las que yo hice van a hacer. Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez hiciste algo parecido a lo que Jesús hizo? ¿Dónde está esa promesa de que vamos a hacer cosas aún mayores? ¿Alguien puede decir hoy, yo hice algo mayor a lo que hizo Jesús? Creo que nadie. Y creo que hasta es difícil encontrar a alguien que diga, yo hice un milagro una vez, Dios me usó para hacer un milagro. ¿Y saben por qué pasa esto? Estamos en un momento en el que nos falta la fe. Estamos en un momento en el que nos falta la santidad. En el que Dios nos llama y nosotros decimos, ay no, pero yo no quiero dejar esto. Continuando con la prédica de los sacrificios, pero yo todavía no estoy preparado para dejar de salir a bailar. No, pasa que yo tengo mis amigos. ¿Y cómo le predico a mis amigos si les digo que en la iglesia me prohíben? Y empezamos a analizar y decir, no, Señor, está bien, te prometo que el año que viene me pongo las pilas y el año que viene sí, hago escuela de líderes, voy al discipulado, hago esto, cambio, dejo el vicio, dejo esto, dejo lo otro. Y siempre postergamos. ¿Saben por qué? Porque nos cuesta desligarnos de las cosas que nos gustan. Nos cuesta hacer ayuno porque tenemos hambre. Nos cuesta levantarnos temprano para orar porque tenemos sueño. Nos cuesta venir a la iglesia más de una vez porque hace calor. Después cuando hace frío porque hace frío. Después cuando llueve porque llueve. Siempre el diablo nos está ahí. No vayas a la iglesia. Hoy juega River. No. Y estamos ahí, ay, voy, no voy, me quedo, no me quedo. Y sabes que cuando uno tiene en su corazón el hacer la voluntad de Dios, Dios se agrada de nosotros. Y ahí es cuando empezamos a crecer. El profeta, antes de ser profeta, todavía no era. Sin embargo, Dios ya lo había elegido. Y dice la Biblia que Dios nos elige desde el vientre de nuestra madre. Entonces, ya viniste a esta tierra con un propósito, ya estás marcado por Él. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando que se te siga pasando la vida, que se pasen los años y seguir en el mismo círculo? No pude salir. ¿Y qué pasó? No sé. Me quedé acá. Y pasan 10 años, 20 años. No, y Dios a mí, por allá, cuando tenía 15, me dijo que iba a ser pastor. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Me quedé acá. Ni siquiera soy líder. ¿Y qué pasó? No sé. Perdí tantos años por no querer dejar de lado las cosas que me gustan por tomar la voluntad de Dios. Y sabes que Dios no estaba buscando el gran hombre de Dios en ese momento, porque después el profeta Isaías fue el profeta Isaías y fue un gran hombre de Dios. Pero cuando Dios lo elige, él era una persona común como vos y como yo. Era una persona que todavía tenía cosas que dejar. Era una persona que todavía tenía que despojarse de su propia carne y decir, aunque me cueste un montón hacer esto, yo lo voy a dejar
porque entiendo que Dios me está llamando. Y yo no sé hoy qué es lo que te está impidiendo tomar esa decisión y poder decir, Señor, yo dejo delante de tu presencia todo lo que me está costando. Vos sabés, vos conocés cuáles son mis debilidades. Sabés que llega el fin de semana y yo quiero tomar. Sabés que, no sé cuál sea tu debilidad. Pero hoy Dios quiere que tomes la decisión de dejarla en su presencia. Porque, como te decía antes, Él no estaba buscando el gran hombre de Dios. Simplemente estaba buscando a alguien que sea obediente. Y eso es muy difícil. Ser obediente a todo lo que Dios te mande hacer. Qué difícil. El domingo el pastor Alejo nos contaba de Abraham. Qué difícil hacer la voluntad de Dios cuando el hijo de la promesa estaba haciendo... Ahí estaba en la deriva, que no sabía si lo iba a sacrificar o no. Sin embargo, él dijo, Señor, Dios, yo lo voy a hacer, yo te lo entrego, porque no voy a dejar que nada me separe de tu presencia. Y hoy no se escucha eso. No se escucha esa valentía de decir, Señor, yo voy a ir en contra de todo lo que el mundo diga. Yo voy a ir en contra de todo lo que en el trabajo se diga. En el trabajo están a favor del aborto, yo voy a ir en contra. En mi colegio están a favor de, en contra de la iglesia, yo voy a ir a favor de la iglesia y voy a dejar tu nombre bien, porque yo entiendo que vos me estás llamando a predicar. Vos me estás llamando a dejar tu nombre en cada lugar donde yo vaya. Pero nos hace falta tomar la decisión y decir, ok, estoy acá, listo, quiero llegar allá. ¿Cómo llego? Despojate de todo lo que te está separando de la presencia de Dios y vas a ver cómo de un momento a otro te vas a encontrar caminando en el propósito que Dios te dijo, caminando sobre las promesas. ¿Sabes qué? El año pasado en el Instituto Bíblico leíamos acerca del profeta Isaías y estábamos estudiando y los estudios dicen que el profeta aparentemente nació alrededor del 740 y él empieza su ministerio alrededor del 765 cuando muere el rey Usías. Esto nos da aparentemente que el profeta tenía 25 años cuando fue llamado. ¿Cuántos tienen 25 años acá? ¿Nadie? Yo acabo de cumplir 26. Pero cuando nos tocó leer, estudiar acerca de este profeta, había una pregunta que decía, ¿qué es lo que más te llamó la atención y qué te gustaría que Dios haga con vos? Entonces me acuerdo que yo cuando leí que tenía 25 años, yo tenía 24 a punto de cumplir 25. Y yo dije, Señor, yo escribo esta respuesta sabiendo que es algo entre vos y yo y que se va a cumplir. Y yo escribí que yo estaba a punto de cumplir 25 años y que yo quería cumplir la voluntad de Dios, que no sabía cuál era, que no sabía qué es lo que iba a hacer Dios en ese momento, porque ya no quedaba tanto del año. Sin embargo, yo le dije a Dios, estoy acá. Yo quiero que así como hiciste con el profeta, que de la noche a la mañana lo llamaste, lo levantaste y él se mandó a ser profeta, yo quiero que vos me llames y estar dispuesta. ¿Y saben qué me pasó? Pocos días después, tocan el timbre de casa, abro la puerta y era el pastor David. Sí, pastor, ¿qué haces? Bien, bueno, quería hablar con ustedes. Se sienta con nosotros y nos dice, chicos, es tiempo de ungirlos como pastores. ¿What? ¿Qué? Y yo me acuerdo que me sorprendió totalmente la noticia, pero me acordé de lo que yo había escrito. Y yo dije, ay, pero para ser pastora tengo un montón de cosas que cambiar todavía. Tengo un montón de cosas que dejar. ¿Cómo voy a ser pastora así? Todavía, no sé, mi carácter. Y enseguida empecé a pensar y yo me acuerdo que lo miré a lejos y fue como, responde vos primero. Estamos los dos ahí como, no sé. Y le dije, ok, si no me equivoco fui yo la primera en responder y dije, ok, no tengo idea de lo que voy a hacer ni en qué me estoy metiendo, pero yo lo acepto porque hace unos días yo le dije a Dios que a donde Él me llame yo quería ir. Y hoy estoy acá, hace apenas unos días cumplimos un año siendo pastores, gracias a Dios.
Es una bendición hacer la voluntad de Dios, iglesia. Por eso hoy te animo a que puedas decirle a Dios, estoy acá. Y ¿sabes qué? Quiero cerrar con el último versículo. Una vez que el ángel toca sus labios y le dice que se lleva toda culpa y pecado, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y Dios hoy te está diciendo, ¿a quién voy a mandar? Y Dios está haciendo así, ¿quién? ¿Quién quiere? Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿quién va a decir, Señor, heme aquí, a pesar de que tengo un montón de cosas que cambiar? Yo sé que así como hiciste con el profeta Isaías, que él no era perfecto, él tenía un montón de cosas que cambiar, sus labios eran usados para otra cosa, todo lo contrario a lo que vos querías, sin embargo, vos lo elegiste, vos lo escogiste y fue el profeta que hoy, muchos años después, podemos tomar como referencia. ¿Cuántos en esta noche van a decirle a Dios, a donde me lleves, yo quiero ir, a donde me llames, yo quiero responder a ese llamado? Así que te invito a que te puedas poner de pie. Y quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas empezar a orar y decirle, Señor, vos conocés mi corazón, vos sabés qué es lo que me está costando. Es una semana de entregar sacrificios. No sé si se dan cuenta, pero Dios nos está llamando a dejar de lado las cosas que nos alejan de su presencia. Dios te está llamando en este tiempo a tomar la decisión de levantarte y decir, heme aquí, Señor, estoy acá, quiero servirte, ya no quiero perder el tiempo, ya no quiero que la vida se me pase, ya no quiero seguir caminando en la nada, en un desierto que nunca termina. Quiero al fin llegar a tu propósito. Ya tengo 40, tengo 50, no sé la edad que tengas hoy. Tengo 20, soy chico, no sos chico, porque Dios te quiere usar, porque Dios te está llamando. Quizás a través de tu vida, no importa la edad que tengas, quizás a través de tu vida Dios quiere salvar tu generación. Dios quiere cortar con tantas maldiciones que el diablo estuvo atando tu familia. Y yo puedo contarte que soy testigo de cuando Dios te dice vas a romper con maldiciones generacionales. Porque cuando yo llegué a esta casa, mi corazón estaba completamente destruido, arraigaba con un montón de pensamientos, con un montón de maldiciones que venían de mi generación, y yo creía que jamás iba a tener la fuerza para poder romper y poder llegar a donde estoy hoy. Ornella de los 18 años jamás hubiese pensado que a los 25 iba a ser pastora. Jamás hubiese pensado que hubiese llegado, porque yo sabía que Dios tenía un propósito conmigo, pero siempre lo veía imposible, porque yo no sabía si estaba dispuesta a entregarlo todo. Y hoy puedo decirte que me costó, sí, que me dolió, sí, un montón, pero hoy le doy gracias a Dios porque todo lo que tengo y todo lo que me dio fue mucho mayor a lo que yo le entregué. Así que no tengas miedo de entregarle a Dios lo que hoy te está costando, porque no sabes lo que Él te está queriendo entregar. Y esto es un cambio. Te está diciendo, dame eso inmundo, que yo lo hago perfecto. Entrégame eso a mí. Únicamente en mi presencia, te dice el Señor. Y yo puedo transformar tu humillación, puedo transformar la condenación que sentías, la vergüenza, en algo perfecto para poder bendecir a mucha gente que está necesitando tus brazos para sentir la presencia de Dios, tu testimonio, para poder encontrarse con el Señor. No sé a qué Dios te llamó, pero sí sé el Dios que tengo y sé que no hay nada imposible para Él. Sé que simplemente basta con decirle, heme aquí, Señor, estoy acá para servirte.